Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches, Juan. ¿Bien? Un gusto. ¿Fin de semana bien? Sí, tranquilo, pachorra. Tranquilo, me alegro mucho. Con el pijama de Winnie the Pooh puesto. ¿Todo el fin de semana? Sí, tranquilo. ¿Vos o tu hijo? No, yo. Vos, muy bien, me encantó. Salí a trotar un rato, descargué y ya después Queremos fotos. viendo Bueno, televisión. una fotito mandaba. No sale de mi celu. Bueno, Hugo, vamos a lo serio. Sí. Aunque no viene a un poco a aflojar. La triangulación de dinero que supuestamente iba con la excusa de mejorar la explotación de carbón en Río Turbio, Santa Cruz, que es parte de la investigación que tiene en sus manos el juez Rodríguez, pidió al fiscal Stornelli, por lo cual Stornelli también pidió obviamente el desafuero y la detención. ¿Qué se sabe de esos 26.000 millones de pesos son? En efecto. Aquí vamos a aclararlo, ¿no? Como contexto general, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afronta varios problemas judiciales, varios frentes, tiene varios también procesamientos. El último ocurrió hoy con el eje de los subsidios dados a los colectivos. Exacto. ¿Sí? Ese eje implica también cientos de millones de pesos, siempre son fortunas, siempre. En el caso de los colectivos, lo que se determinaba, Juan, era que en definitiva se le acusa de no haber controlado cuánto dinero se le daba a los colectivos. Básicamente, para sintetizarlo, se le decía a los colectiveros cuánto recorriste hoy con tu unidad y según lo que te dijeran, sin verificar, acá tenés. A tal punto que está verificado que hay algunos casos en los cuales cada unidad tenía hasta 6 subsidios simultáneos, ¿sí? Eje 1. Hablamos del subsidio al combustible de los micros. En efecto, sí. Que le está dando, todos pagábamos la nafta del micro que tomamos. Exacto. Ahora bien, uno de los puntos de defensa de todo lo que estaban aquí acusados, Juan, era, sí, bueno, eso es cierto, pero es que recién mucho después pudimos instalar los GPS, es decir, los sistemas para el seguimiento satelital de las unidades y a partir de ahí podíamos saber cuánto gastaban. La respuesta de De Vido fue desde el principio de las unidades automotrices, claro, que funcionan los cuentakilómetros. Con lo cual, si tenés un cuentakilómetros, por lo menos como una primera prueba indiciaria, podés tener idea. Eje 1. Eje 2. Vamos a el punto de Río Turbio. En Río Turbio hay 3 puntos. El primero, precisamente, estamos con el dinero que desde el Estado se enviaba para tratar de relanzar esa mina. Recordemos que allá en el 2014 ocurrió una tragedia, murieron más de 12 mineros por un incendio. ¿2014? 2004. 2004, claro. 2004 Yo ocurrió, me cubrirlo, sí, terrible. Fue terrible y Néstor Kirchner promete a ese pueblo golpeado: vamos a relanzar esta mina, no permitiremos que mueran. Y que estaba en manos de Taselli. Que se lo sacan y a partir de allí empiezan a inyectar dinero. 26.000 millones de pesos es la cuenta general. La pregunta es, ¿qué pasó con ese dinero? Otra vez, como síntesis, allí hubo una primera triangulación. ¿Cómo era? El Estado acordaba con las universidades que a su vez entregaba el dinero a los últimos contratistas, con lo cual le permitía al Estado, en vez de tener que llamar a licitaciones o una contratación directa con estos empresarios, en realidad era, no, yo se lo entrego a una universidad pública. Como una universidad pública está muy bien. Y de allí se mandaba para el otro lado. Eje 1. Eje 2, otra investigación a la cual también se investigó un contrato en particular donde podría estar vinculada una sobrina de la expresidenta, Romina Mercado. Eje 3, el que vos empezaste, dice todo este introito para poder explicarle el marco. Sí, a quienes nos están viendo, que es otra triangulación. Y esta es específica. Dentro de la mina hay una serie de máquinas que se utilizan en las minas para poder extraer el carbón. Largo de explicar, pero en definitiva están, por ejemplo, unas que se llaman frentes largos, hay otras que se llaman rozadoras, es decir, todas máquinas específicas para extraer el carbón. Esas máquinas, lo que se hizo fue llamar a una licitación que era la 5/2010. Y como resumen, ahora si querés profundizamos, Juan, lo que se hizo fue dejar caer esa licitación 2 veces y a través de un convenio viejo de los tiempos de la dictadura
que permitía los convenios de colaboración recíproca con Polonia, contratar con una empresa estatal polaca que no tenía nada que ver con el mundo de la minería, nada, y esa empresa, suponte como si fuera una fabricación militar polaca, y esa empresa darse vuelta y subcontratar al verdadero destinatario, una empresa que se llama Copex. ¿De quién es? Esa empresa es polaca, con representantes en la Argentina, que es una empresa que se llama Coparco, y en definitiva, con esta otra triangulación, llegaron al destino original que querían llegar. En definitiva, le terminaron entregando a más o menos son 53.3 millones de euros. Si más o menos lo cambiamos al cambio de hoy, son más o menos 450 millones de pesos. Bien. Los embargos a debido son multimillonarios. Y solo por este último de los millones. subsidios son 1.000 millones. Cuando un juez trae un embargo, ¿tiene en cuenta el dinero que puede tener el embargado? Sí, pero también tiene que calibrar el posible daño para el Estado. A veces son montos incumplibles, sí, por supuesto, pero se establecen de un modo para establecer, la cuestión es parecido a cuando, en otro nivel por supuesto, cuando uno tiene un divorcio vincular y te aplican un embargo sobre tu cuota de alimentos para pagar la cuota de alimentos, sí, y decir, mirá, no llego, sí, bueno, pero cada dinero que cobres, suponte que cobraste un bono, te extraerán dinero, suponte que cobraste a su vez, gánate la lotería, te van a sacar el dinero, es decir, sí, hasta que llegues a cubrir esa cuenta. Bueno, lo mismo ocurre con debido y con otros funcionarios, este es el monto general, yo te tengo que embargar por esto. Si luego te encontramos que tenés fondos en Suiza, Liechtenstein, o donde sea... A eso iba. Si se sumara la cantidad de embargos por presuntos hechos de corrupción de debido, sería un hombre multimillonario en dólares. Sí. ¿Ese dinero lo están rastreando? Yo creo que en el caso puntual de debido, no. Yo creo que... Te estoy hablando, ¿por qué te estoy siendo cuidadoso? Porque yo estoy pensando no solamente en organismos públicos. Yo conozco lo que se llaman cazadores de fortunas. Es decir, profesionales que se dedican a rastrear estos fondos. Imagínate algo parecido a aquellos sabuesos que habían contratado los holdouts. ¿Recordás? Cuando en su momento rastreaban los potenciales fondos de Lázaro Báez, Cristóbal López y los Kirchner alrededor del planeta. Sí. Bueno, esos mismos y cazadores de fortunas, yo sé que hay varios dando vuelta alrededor de varios de los exfuncionarios del gobierno anterior, precisamente para esto, ¿sí? Esto es algo singular, que hay algunos gobiernos, no estoy hablando de la Argentina, que también promueven este tipo de situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que se llama la figura del whistleblower, que vendría a ser como el que toca el pito, el que golpea la campana, que en Estados Unidos tiene una protección especial. Por ejemplo, si alguien alerta sobre un mal hacer adentro de una empresa, no lo pueden echar, o de un organismo público. Y al mismo tiempo, esta persona que alerta cobra un premio por haber alertado sobre esa irregularidad, que puede llegar al 10%. 10% en un desfalco de 100 millones de dólares, te llevaste a tu casa 10 millones de dólares. ¿Vemos el informe, Hugo, y seguimos? Por supuesto. Julio Debido. Julio Debido fue procesado y embargado por 1.000 millones de pesos. Así lo determinó el juez federal Claudio Bonadío por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos. La cuestión de los fueros que está tan agitada estos últimos días, en mi caso particular creo que es el mejor ejemplo de que jamás me he abocado, me he protegido en los fueros. También fueron procesados los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Mientras tanto, el gobierno busca aliados para expulsar a Debido de la Cámara de Diputados tras la decisión del juez Rodríguez de no pedir el desafuero ni la detención por el desvío de fondos en Río Turbio. Tenemos 3 proyectos ya presentados que están en la Comisión de Asuntos Constitucionales para efectivamente expulsar a Debido por inhabilidad moral. Debido, entre otras cosas, hay una razón por la cual yo creo que sí está inhabilitado moralmente, y es que en las últimas horas ha mentido descaradamente, porque ha dicho hasta el cansancio que él nunca se amparó o se escudó en los fueros como diputado, y sin embargo sí lo hizo. El año pasado
cuando un juez federal dispuso un allanamiento a su domicilio, el mismo día que el juez dispuso el allanamiento, presentó un escrito diciendo que como él era diputado y tenía fueros, no podían allanarlo. Yo creo que hay número para el desafuero y si no hay número, habrá número para la expulsión. Porque pondremos así buscados a todos los diputados que votaron por la impunidad de Devido. Julio Devido, ¿tiene los días contados en el Congreso? Bueno, esa pregunta queda pendiente para los próximos días y finalmente el Congreso lo va a expulsar, ¿verdad? Y habrá que contar los porotos. Hay que contar. Aparentemente dan. Finalmente, sobre lo de Río Turbio, Hugo, también había un tren que supuestamente iba a transitar por la zona que anduvo unos metros un día. Sí, acá es toda una paradoja, porque teníamos la mina, el tren, ¿cómo se le dice? La planta de generación eléctrica y todo un puerto. Es decir, todo esto era como un complejo que había que revitalizar. En definitiva, la mina tuvo problemas, registra problemas, tiene todo tipo de problemas. Al mismo tiempo, el tren tampoco anduvo bien, no funcionó. Y la planta, que era para carbón, la terminaron haciendo dual para poderla inyectarle gas para poder generar esa electricidad. Es decir, que como síntesis, este es uno de los ejemplos del malgasto por el Estado que fueron sobre la marcha tratando de corregir el error anterior, inyectándole más dinero, eso pensando por la positiva, por supuesto, ¿no? ¿El dinero cómo iba, Hugo? ¿De dónde sale y a dónde llega? En teoría el dinero venía... Son 26.000 millones, digamos, no es que son 2 pesos. No, y en teoría es todo del presupuesto nacional. ¿Son giros? Sí, giros que salen del Banco Nación. Giros del presupuesto nacional, sí, que se mandan en teoría a los yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio. Sí, a una cuenta ahí. Sí, a su vez, pero eso, en parte, todo eso está seguido. Ese dinero está, porque es interesante este eje de la triangulación que decíamos antes, ¿no? Era eje 1 es el Estado Nacional. Eje 2, las universidades como la Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, el área de La Plata, y de allí a distintas consultoras y empresas privadas que en definitiva terminaban embolsando. ¿Habrá alguna factura de algo? Sí, hay. El punto es, hay facturas y facturas. Sí. Ejemplo, yo una y otra vez cuento como punto de comparación el caso Siemens, porque fue un caso paradigmático que además estudiamos a fondo. Y como la propia compañía admitió que hizo macanas, te facilita poderlo usar como ejemplo, ¿sí? En el caso de Siemens, facturas sobran y se pagaron impuestos sobre esas facturas. Con lo cual, si uno iba a buscar, si querés, evasión tributaria, era imposible. Ahora bien, entre otros ejemplos de estas facturas truchas, en el caso de Siemens, llegaron a hacer facturas para cobrar millones de dólares por el estudio para la extensión de las redes de subterráneos en una ciudad de Chile que no tenía subterráneos. A ese nivel de fantasía. En este caso, lo que tenemos es una triangulación que a veces incluso lo que ocurre es que la empresa final que recibe los fondos completó sus trabajos, pero acá el truco no está en si hizo o no el trabajo, también aquí es cómo es que se la contrató. Porque en definitiva, lo que se busca en ocasiones al triangular es esquivar los límites legales. Ejemplo, yo para negociar con una universidad nacional no tengo que llamar a una licitación. La contrato, es un ente público, punto. Y si luego esa universidad quiere subcontratar a una empresa, es problema de la universidad, no mío. Y ahí es donde yo esquivo el tener que llamar a una licitación. Otra vez, volvemos al punto de la triangulación con Polonia. El punto era una licitación que era la 5/2010 que se hizo 2 veces. Las 2 veces hubo preseleccionados para ganar. Las 2 veces se derribó la licitación porque por lo que se está reconstruyendo ahora no ganaron lo que tenían que ganar. Se derriban, se dan por fracasadas esos 2 llamados de licitación y lo que se hace es, se invoca un acuerdo para que ubiquen del año 82, octubre del 82. Para darle el contexto temporal, Juan, año 82, octubre, ya había salido derrotada la Argentina en la Guerra de Malvinas. Galtieri ya había caído, estaba Reinaldo Viñone. Y en octubre del 82, en ese momento era cuando lo declaran, prohíben, la sacan de la ilegalidad al movimiento Solidaridad en Polonia. En ese momento
La dictadura argentina con el régimen comunista de Polonia firman un convenio que terminó 30 años después sirviendo de excusa para que el Estado Nacional convocara a un ente estatal polaco para a su vez subcontratar a una empresa polaca que ya tenían en la mira para darle los millones de euros que querían. Bien. ¿Qué pasa con los contenedores, Hugo, que tenían que venir? Esos contenedores, ubiquemos. Esta puja empezó en el año, esta triangulación en el año 2012. El dinero se aprueba para entregar en el año 2013 y 2014. En teoría, uno de los motivos por los cuales se hizo todo esto muy rápido era por una cuestión de necesidad y urgencia de reactivar la mina. Y los contenedores llegaron en mayo de este año y terminaron de llegar ahora en el último mes. Son 130 contenedores. ¿Y llegaron para qué? Ahora, precisamente, en teoría, darle más fuerza a la mina y reactivar alguna de las áreas que están tratando de extraer el carbón. Bien. Pero en definitiva, era algo que en teoría estaban súper apurados en el año 2012-2013, llegaron 4 años después. Me intriga las transferencias. ¿A qué cuentas fueron finalmente los fondos? ¿El Banco de Santa Cruz participa en algo? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, esto es al ser Estado Nacional, se mueve primariamente con el Banco Nación. Ahora bien, de ahí en más, esa es una ruta de dinero que sigue precisamente la justicia.